Aquella noche Alexander no lograba concentrarse en la plegaria. Por la tarde había escuchado unos gritos en el cuarto contiguo y cuando cerraba los ojos, la imagen de una madre cargando a su bebé le impedía rezar. Convertido en padre y con ganas de renunciar a la pandilla, tenía miedo. El joven de 21 años apretaba con fuerza una colcha e intentaba rogarle a Dios que no le pasara nada a él. Alexander tenía 3 años recluido en el Centro de Internamiento de Menores de Tonacatepeque. Su hijo tenía 5 meses de edad y Nadia, la madre, 17 años. En ellos pensaba cuando intentó orar. En ellos y en el doble homicidio que recién se había consumado en la celda contigua. En ese mundo su familia no cabe, pensó. Entonces quiso escapar de todo. Pidió un porro de marihuana y le pegó un jalón. Otro jalón. Alexander Jr., Nadia, un jalón más. Unos gritos desgarradores. ¡Hueputa, no! A Alexander la celda se le convirtió en una marisma y finalmente concilió el sueño. Walter Mansur, de 17, y José García, de 16, no alcanzaron la mayoría de edad. Eran muchachos en la Mara Salvatrucha a quienes ésta mató adentro de Tonaca. A estos muchachos los mataron otros niños menores de edad. Walter y José, antes de morir, sobrevivían en el Hexágono, un sector de esa cárcel para jóvenes pandilleros de la Mara Salvatrucha. Los rumores decían que ellos eran testigos criteriados de la fisca, así que les encendieron la verde. Aquella tarde, Alexander sabía que matarían a 2, pero ignoraba a quiénes. Por suerte, él no sería el verdugo, gracias a su madre que ya le había hecho un paro a la pandilla cuando intentó meter marihuana dentro de su vagina meses atrás. Hace mucho tiempo, Dinora abandonó a Alexander y a su hermana y los dejó con sus abuelos en la ciudad de Mexicanos. Sus abuelos eran, y siguen siendo, 2 vendedores de cachadas en el centro de San Salvador. Con aquel paro, la madre intentó resarcir el daño, y lo logró, aunque el producto no llegó a las manos de Alexander porque la descubrieron y terminó presa. Alexander gasta sus días en un sector contiguo al Hexágono, en donde hombres de la pandilla le dan consejos. Vive con ellos porque ahora él ya es mayor de edad. Dejó el Hexágono hace mucho tiempo. Él sabe que allá adentro ni los custodios se atreven a pasar cerca. En Tonaca, la autoridad formal apaga las luces, abre las puertas y alimenta. La otra, la pandilla, decide quién entra, quién sale y quién vive. Cuando asesinaron a Walter y a José, Alexander escuchó los gritos agudos de un moribundo, colándose entre las paredes. Luego vino el silencio, perseguido por una estampida de dedos carpinteros chocando monedas contra la pared del Hexágono. Cuando estos jóvenes internos quieren comunicarse, lo hacen por medio de un complicado sistema parecido al Morse. El mensaje era: aunque no conocía bien a las víctimas, aquel doble homicidio afectó mucho a Alexander. No entendía, días después, por qué aquella noche no conciliaba el sueño. Pero entonces se descubrió padre y reconoció que sus planes y los de la pandilla ya no coincidían. Puta, me empezó a cambiar la mente, ¿va? La neta, los hijos le cambian la vida a uno. Aquí lo anduve paseando y un vergo de gente me decía que se parecía a mí. Me dio una gran emoción. Alexander llegó a Tonaca el 7 de julio de 2006. En la cama del pick-up que lo trajo cargaba un dolor agudo en la pelvis que lo hace renquear. Ahí encontró algunas caras conocidas de la colonia Montreal de Mexicanos, de donde es originario. Se sintió en familia. Alexander ya conocía el encierro. La policía lo había capturado en una redada a principios de 2004, cuando la mano dura de Francisco Flores estaba en boga. Antes de caer una segunda vez, una jueza le había dicho que si se portaba bien podría salir a estudiar o a trabajar durante el cumplimiento de su pena. Pero aquello le significó nada, porque al ingresar al penal compró marihuana. Fue la primera vez que se sintió preso, y eso lo desesperó. Cuando su madre lo dejó, Alexander descubrió que su abuelo, a inicios de los 90, fue alcohólico. Consumía piedra y golpeaba a Aurelia, su abuela.
Aurelia a veces huía con la promesa de no volver. Entonces los niños pagaban por ella, pero Aurelia siempre regresaba a poner la espalda. Aquello era como si se turnaran para sobrevivir las golpizas. Alberto no era del todo un mal abuelo padre. Intentaba que sus nietos se educaran y quisieran a su mamá, que los abandonó. Alberto quería ser buen ejemplo, pero cuando sus propios fantasmas lo agobiaban, recurría a la piedra y escapaba. A la edad de 12 años, Alexander comenzó a sentirse como su abuelo y en el centro escolar cercano a su comunidad se desquitaba con sus compañeros. La pequeñez de Alexander contrasta con la grandeza de sus manos, ásperas como la piedra pómez, imantadas para la cara de sus compañeros que lo acusaban de pandillero. Él reprobó séptimo por peleonero, cayó en otro instituto, pero sus puños también cayeron en la cara de un profesor que lo acusó de pandillero. Esa fue la última que le permitió el sistema educativo. Semanas atrás, había sido advertido de que su conducta era intolerable. Afuera del instituto, una vecina se topó con Alexander y con sus amigos pandilleros. «No sean vagos, hipotes», les dijo la mujer. Alexander tomó una piedra del suelo y se la estrelló en la cabeza. En esa ocasión, como el incidente sucedió afuera de las instalaciones, se salvó de la expulsión. Pero después golpeó al profesor. Al siguiente año, Alberto intentó matricularlo, pero le dijeron que por la seguridad del muchacho lo rechazaban. Alexander dejó ahí un amigo, José, el Garfield, un moreno que murió a los 19 años, convertido en homeboy de la 18. Alexander, en la misma época, se graduó MS asesinando a José. El 13 de octubre de 2004, José, el Garfield, venía del taller de mecánica. Iba a almorzar. Llegando al pasaje Perú, un diminuto moreno con manos grandes le salió al encuentro. Hablaron de que uno era ayudante de mecánico y de que el otro era cobrador. Se despidieron. Y entonces alguien gritó: ¡Morite, perro! Y vació una escopeta hechiza en el abdomen del Garfield, que ni gritó porque la sorpresa lo dejó pasmado. El Garfield murió viendo a los ojos a aquel que le tendió la trampa. Alexander mató sin estar convencido de ingresar a los guanacos criminales salvatruchos. En 2003, con 15 años, mientras vendía sudaderas cerca del mercado central, Alexander decidió que quería ser microbusero. Pero tardó en culminar su profesión. A esa edad había descubierto la marihuana, el alcohol y los cigarrillos. Por más dinero, buscó otro trabajo. Primero lavó microbuses de la Ruta 32 y luego se hizo cobrador de ida y vuelta al centro de San Salvador. Pasó 2 años ganando $10 diarios más 2 tiempos de comida, hasta que en agosto de 2006 lo arrollaron. Ganó 22 días de incapacidad y una pelvis que le molestará a sospecha el resto de su vida. 2 meses después del accidente, fue condenado por el asesinato de José, ocurrido 2 años atrás en 2004. A Alexander le gusta bailar. Cuando está libre, bailaba en Kairos, ubicada en el Boulevard de los Héroes, frente al Hospital Bloom. Era su misa de fines de semana. Una tarde, ahí conoció a Nadia, con quien quiso acompañarse, pero los papás de la muchacha lo rechazaron. Ella tenía 15 y él 16. Ella tenía un futuro y él era cobrador. Pero cuando Alexander fue condenado, Nadia tenía 17 años y cursaba primer año de bachillerato. Dejó sus estudios, le dijo a su madre que la apoyara y le rogó para que avalara su relación con el ahora preso. Hija y madre viajaron hasta Tonacatepeque a pedir permiso de visita conyugal. No estaban ni casados, prácticamente eran unos niños, pero en el penal avalaron aquella unión. Cada 15 días Nadia lo visitaba para hacer el amor en un cuarto de 2 por 2 metros, ubicado a escasos metros del Hexágono. Una tarde de noviembre de 2008 apareció un pequeño, un niño concebido en un penal de niños. Cuando Alexander se enteró, sus escapes imaginarios fueron más continuos. Se arrepentía de haber caído presa de su propia trampa. Tras el asesinato del Garfield, Alexander cambió su conducta. Dejó de consumir drogas ilegales y se limitó a tomar cervezas y fumar cigarrillos comunes en el intermedio del día. Cuando el microbús en el que cobraba era lavado por otro joven de mexicanos, Alexander renteaba para la MS en el centro de San Salvador. En uno de esos días comunes de cobrador y de renteador, vino el accidente y meses después, la captura.
Le dieron la máxima pena posible para un menor, 7 años. Saldrá libre en 2013. A veces la desesperación lo envuelve en rabia y en depresiones. Aunque lo intenta, no logra planear cómo se saldrá de la pandilla cuando por fin quede libre. Teme que lo descubran, así que se mimetiza con sus compañeros fumando marihuana, pasándola al suave. Por las noches de los fines de semana, en su cumpleaños, en Navidad y fin de año, piensa en Alexander Jr., el niño que lo desconoce como padre. Cuando salga, dice, impedirá que su hijo cometa sus errores. Hasta me he imaginado que vuelo así, arriba, o salgo corriendo arriba de estos muros, o sueño que se caen los muros. Entonces me tranquilizo. Alexander Jr., Nadia, Dios, escape. En la noche uno puede estar acostado reflexionando nada más. Reflexionando qué es lo que está fallando y cómo puede salir adelante. Eso hago. Le pido fuerzas a Dios para tomar el valor y retirarme de las cosas malas. Y el día de mañana salir, escapar de todo esto. Escapar de todo eso.